Este paciente que queda dentro del sistema asegurado, en realidad recibe este aseguramiento porque los prestadores, avanzamos, reciben la cuota y la cápita a través de este Seguro Nacional de Salud. Ahora bien, avancemos un poco más y tenemos luego la otra situación, que es la del paciente que no está asegurado. El paciente que no está asegurado sigue formando parte del sistema de salud, pero sin embargo, si tiene bajos recursos, va a recibir asistencia pública directa, y si está fuera del sistema porque no está asegurado, pero dispone de recursos, va a poder contratar la asistencia médica que él desee a través de una afiliación privada. Lo interesante es que el porcentaje de pacientes asegurados en este sistema es realmente alto en comparación a lo que es la realidad de otros países. Estamos hablando que de 3.300.000 habitantes, prácticamente estamos en el orden de los 2 millones de personas que quedan aseguradas. ¿Cómo se da la prestación de medicamentos en Uruguay? Para entrar entonces al tema de los amparos y por qué se genera, es necesario comprender cómo funciona el sistema de prestación de medicamentos en Uruguay. Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Salud Pública, con asesoramiento técnico bastante diversificado, es el que toma la decisión de qué es lo que queda dentro del sistema y qué es lo que queda fuera del sistema. O sea, determina en definitiva la canasta de prestaciones. Por su parte, el paciente recibe la orden o recibe la posibilidad de acceder a ese medicamento a través de la receta que el médico ordena. Y el problema es que esa receta puede incluir un medicamento que está priorizado o un medicamento que no está priorizado. Y aquí es donde se empiezan a generar los problemas. Cuando un paciente tiene una receta de su médico que le indica un medicamento que no está dentro de la canasta de medicamentos priorizados, o llamado también formulario terapéutico de medicamentos, FTM. Cuando estamos hablando entonces de esta canasta de medicamentos priorizados, los prestadores, instituciones públicas o privadas, van a brindar el medicamento al paciente dentro del sistema de seguro, y lógicamente el Fondo Nacional de Recursos, que es una persona pública no estatal de mucho prestigio en nuestro país, que financia medicamentos de alto costo y que además establece los protocolos, será el encargado también directamente o a través de los prestadores de servir estos medicamentos de alto costo. Cuando estamos hablando de esta parte del sistema, estamos entonces en lo que es priorizado. El problema se genera en las hipótesis en que no existen medicamentos priorizados, en este grupo de medicamentos no priorizados donde rige la libre contratación, y por lo tanto, si el paciente quiere acceder a ese medicamento recetado por su médico, solo puede comprarlo privadamente, o si no lo puede pagar, generar un reclamo. Y acá vendrá la discusión central sobre el derecho a la salud que vamos a analizar a continuación. ¿Cuáles son los principales medicamentos y prestaciones reclamadas? Bueno, en primer lugar, medicamentos de alto costo para la esclerosis múltiple, fármacos de alto costo para enfermedades oncológicas, otros fármacos como pueden ser alguna fórmula nutricional o también algunas prestaciones que no son medicamentos pero que han tenido cierto porcentaje de reclamo. Hubo un caso famoso de lentillas intraoculares y en este momento se están planteando algunos reclamos por los stents. Muy bien, estas son entonces las principales prestaciones o medicamentos reclamados. Ahora aquí hay que hacer alguna consideración de tipo jurídico procesal. El sistema del amparo en Uruguay es casi único en el mundo en cuanto a dos características fundamentales. Una, por lo limitado que es el acceso a la acción de amparo. La acción de amparo solo se da para casos graves de violación de derechos constitucionales fundamentales en forma flagrante, manifiesta. Y la segunda característica es que además es residual. Solo se puede utilizar la vía de amparo cuando las otras vías son claramente ineficientes o directamente no existen. Y la tercera característica también muy especial de Uruguay es que estos reclamos no llegan nunca a la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto no hay unificación de jurisprudencia. Esto es, pueden existir posiciones totalmente distintas dependiendo del tribunal que resuelva el caso en primera y en segunda instancia. Con lo cual se pueden presentar situaciones que un paciente ante un mismo medicamento reciba soluciones distintas de parte de la jurisprudencia y nunca llegar a esa posibilidad de unificación jurisprudencial. Avanzando entonces, el derecho constitucional a la salud es lo que está detrás de estos amparos como presupuesto básico y toda nuestra jurisprudencia admite este derecho como un derecho fundamental. El problema central es cuál es el alcance de este derecho. Esto es, si este derecho implica el derecho a recibir prestaciones asistenciales ilimitadas
o incluso no priorizados, o si el derecho a la salud implica recibir aquellas prestaciones que están dentro de la canasta de prestaciones y que han sido priorizadas. Vamos a ver ahora entonces que se abren aquí distintas tendencias jurisprudenciales. Y acá hay que hacer una distinción muy importante. Cuando estamos hablando de medicamentos priorizados, en Uruguay no se plantean problemas porque todas las instituciones sirven los medicamentos priorizados sin mayores problemas. Por lo tanto, amparos por medicamentos que están dentro de la canasta prácticamente no se han planteado. La discusión se plantea en aquellos medicamentos que no integran la canasta de prestaciones o llamados medicamentos no priorizados. Y aquí las líneas jurisprudenciales van desde rechazar el reclamo de medicamentos o prestaciones no priorizadas en la idea de que si no están priorizados no se tiene derecho a acceder a las mismas, hasta la otra posición más amplia que entiende que siempre debe darse el medicamento que el médico indica sin considerar situación económica, situación de costo-efectividad, etc. Y hay algunas posiciones o algunos fallos intermedios que han dispuesto transitoriamente la prohibición del medicamento hasta que el organismo público competente se pronuncie sobre si ese medicamento queda o no incluido específicamente dentro de la priorización. Avanzando entonces en el relevamiento que hemos hecho para el Instituto del Banco Mundial, hemos relevado prácticamente un porcentaje de fallos superior a 40 casos. Estimamos que en Uruguay aproximadamente hay actualmente unos 100 casos de amparos de medicamentos. Los reclamos comienzan prácticamente en forma profunda o importante hace 10 años y fundamentalmente se dan en los últimos 5 años. Y aquí en este cuadro ustedes pueden ver lo dispar que es la jurisprudencia cuando, considerando los casos, con el color rojo se ven los casos de condenas y color verde los casos de rechazo o desestimación de la demanda, como en la primera instancia hay una tendencia a admitir los reclamos de amparo y como en la segunda instancia hay una tendencia a rechazar los reclamos de amparo. Estos son solamente tendencias y es una tendencia mirada en un periodo de más de 8 años. Si nosotros miráramos la tendencia en el último periodo, en los últimos 2 años, probablemente el índice de condenas puede haberse visto incrementado. Y lo importante tener en cuenta es que en los últimos 3 o 4 años hay un incremento importante de la litigación en estas áreas, nada similar a lo que ocurre en otros países como Costa Rica, como Brasil, como Colombia, pero sí hay una cierta preocupación por una tendencia al aumento de estos reclamos. Bien, ¿cuáles son los posibles demandados en estos casos? Los posibles demandados pueden ser las instituciones médicas prestadoras, el Fondo Nacional de Recursos o el Ministerio de Salud Pública, o sea, el Estado. Estos son los 3 posibles demandados razonables en el sistema. Vamos a tratar de analizar la situación de cada uno de ellos. El primero, que es la institución médica prestadora, ya prácticamente no presenta mayores complejidades porque la jurisprudencia prácticamente unánime ha dicho que cuando estamos ante un medicamento que no está priorizado, no es responsabilidad de la institución prestadora servirlo y por lo tanto no puede ser condenada la institución prestadora. Avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos demandas contra instituciones médicas, no corresponde condenar para la mayoría de la jurisprudencia por estos argumentos que señalábamos, porque solamente la institución se hace obligada a servir ese medicamento cuando ha sido priorizado. Por lo tanto, la institución queda liberada de la prestación del medicamento cuando no ha sido priorizado. Pasamos a la siguiente, ya un cuadro bastante más complejo, que son las demandas contra el Fondo Nacional de Recursos. Como decíamos, el Fondo Nacional de Recursos es una persona pública no estatal, de gran prestigio y de gran importancia en Uruguay, por el modelo moderno y importante que tiene en la temática de la protocolización y de la financiación de medicamentos de alto costo. Y aquí la jurisprudencia se divide. ¿Cabe ser condenado el Fondo Nacional de Recursos cuando hay un medicamento que está incluido en el anexo que corresponde al fondo, pero no ha sido protocolizado por el fondo o ha sido protocolizado por una enfermedad distinta? O sea, el medicamento ese está de alguna manera priorizado, pero el problema es que no ha sido protocolizado o ha sido protocolizado para una enfermedad distinta. Y aquí hay básicamente 2 posiciones jurisprudenciales claramente distintas. La primera, que absuelve al Fondo Nacional de Recursos porque entiende que hasta que no esté protocolizado ese medicamento es porque la evidencia científica no ha sido tan relevante como para justificar que ese medicamento se preste. Y porque además el asesoramiento técnico en materia de medicina altamente especializada
es fundamental en esta materia. Si faltan estas dos cuestiones, no se hace obligatoria la prestación de ese medicamento. Pasamos a la siguiente. La otra posición es la que condena al Fondo Nacional de Recursos en estos casos. Hay varios fallos que condenan a proveer este medicamento al fondo, porque dicen que en la medida en que el medicamento ha sido incluido por el Ministerio de Salud Pública en la priorización, es competencia del fondo protocolizarlo, establecer qué afecciones cubrirá, y que el excesivo periodo desde que el Ministerio incluye ese medicamento sin dictar los protocolos o sin expedirse, cuando el medicamento ya cuenta con aval científico, implica que se está afectando el derecho a la salud. Y acá hay un tema interesante: se le da muchísima importancia en estos fallos a la prescripción del médico tratante. O sea, los jueces dicen que el que pondera realmente o empíricamente el caso concreto y la propia enfermedad es en realidad el médico tratante, y por lo tanto, si el médico tratante entiende que ese es el medicamento adecuado, ese es el que se deberá servir. De aquí la importancia que tiene el rol del médico en todo este tema vinculado a los reclamos y a la priorización. Pasamos a la siguiente, y es el caso de medicamentos que se demandan al fondo, porque si bien están priorizados y están también protocolizados, se provee una copia o un genérico de estos medicamentos. En este caso también la jurisprudencia está dividida. Hay una jurisprudencia que dispone absolver al fondo en estos casos, porque el derecho a la salud no implica el derecho a recibir un determinado medicamento con un nombre comercial determinado, sino que en definitiva a que se cubra esa necesidad, y por lo tanto rechazan las demandas contra el fondo. Seguimos a la siguiente. En la otra jurisprudencia, en la otra línea jurisprudencial, en este caso en el que se provee una copia o un genérico del medicamento, la jurisprudencia ha condenado a proveerlo porque entiende que se deben aplicar los demás argumentos del derecho a la salud, y hace la distinción en relación a los medicamentos biotecnológicos que no son genéricos como los puramente químicos, y en los cuales se necesita probar la similitud biológica. Entonces dice en estos fallos que no basta que la copia o el genérico tenga autorización y registro del ministerio, y que si el médico tratante entiende que un original es una mejor opción, deberá servirse el medicamento original. La razón de costo, entiende esta parte de la jurisprudencia, no puede alegarse como una razón trascendente o real si no se demuestra realmente la imposibilidad del sistema a costearlo. Y esto es importante porque, como vemos, se le da trascendencia e importancia al elemento económico, y se exige en ciertos casos que se pruebe la imposibilidad del sistema de salud en costearlo. Aquello que hablábamos sobre el principio de cómo afecta la sustentabilidad del sistema este tipo de fallos. El otro argumento que se invoca es el principio de igualdad, señalando que es absolutamente desigual e injusto que dos personas ante la misma enfermedad puedan en un caso adquirirlo privadamente y en otro caso no puedan recibir la prestación. Avanzamos al siguiente. Dejamos de lado las demandas contra el Fondo Nacional de Recursos y pasamos ahora a las demandas contra el Ministerio de Salud Pública. Al Estado es demandado muchas veces como responsable de la priorización, como responsable además de la definición de políticas en salud, y en definitiva a veces con algunas posiciones de ver al Estado como garante final de la protección de los derechos constitucionales. Parte de la jurisprudencia absuelve al Ministerio de Salud Pública en casos, reiteramos, de medicamentos no priorizados, porque se entiende que es competencia del Ministerio atender al interés general, a la igualdad, pero no para un solo sujeto, que sería el que está reclamando. Y por lo tanto no existe un derecho subjetivo a reclamar un determinado medicamento no priorizado, porque las bases científicas y clínicas y los tiempos para analizar esas bases científicas son claves. Por otra parte, estos fallos distinguen, a mi juicio con buen criterio, lo que es por un lado el registro de un medicamento en el Ministerio de Salud Pública, la autorización para la venta, y por otro lado lo que implica que un medicamento haya pasado los estudios necesarios para entender que debe ser priorizado. Y aquí hay una distinción en este grupo de fallos que me parece muy adecuada. Pasamos a la siguiente. El otro argumento central de los fallos que absuelven al Ministerio de Salud Pública es un argumento que ha tenido muchísima polémica en varios de nuestros países, que es la pregunta tan compleja de hasta dónde el Poder Judicial puede ingresar e incidir en la definición de las políticas públicas, en este caso de las políticas públicas de salud. O sea, ¿puede el Poder Judicial determinar que un medicamento no priorizado debe servirse? ¿Cómo eso afecta las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, en la definición de las políticas de salud?
Está prohibida la injerencia del Poder Judicial, dicen estos fallos, en materia de presupuesto, porque obligar al Ministerio de Salud Pública a servir un medicamento estaría implicando obligarlo a un gasto y por lo tanto a una modificación de lo que sería el presupuesto. Hay otro grupo de fallos, sin embargo, que en las demandas contra el Ministerio de Salud Pública condenan al Ministerio a suministrar la droga dispuesta en su tratamiento, entendiendo que el factor costo-beneficio debe de alguna manera ceder porque debe primar el interés general respecto del particular. Y luego, una cosa muy específica de Uruguay, que está citado en varios fallos, es que tenemos una norma constitucional muy especial, porque la Constitución establece que el Estado proporcionará gratuitamente medios de prevención y asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Esto es, que la Constitución parece establecer la obligación de servir gratuitamente las prestaciones, no solo a los que son pobres, sino también a los carentes de recursos suficientes. Y como sabemos, en medicamentos de muy alto costo, los carentes de recursos suficientes pueden ser no solamente los indigentes, sino los que están ubicados incluso en estratos sociales mucho más altos. Finalmente, este grupo de fallos analiza que el derecho a la vida y a la salud deben ceder a consideraciones económicas. Estos fallos optan por darle menor importancia a las consideraciones económicas que el otro grupo de fallos que vimos que establecía la absolución. Pasamos a la siguiente. Se señala una intolerable desigualdad en estos fallos también entre quien puede acceder al medicamento y que no, y se establece además que la autorización de comercialización del medicamento implica que debe incluirse en el FTM. Me detengo en este tema porque creo que aquí hay un error conceptual en algunos fallos en establecer que la autorización de comercialización del medicamento implica que debe incluirse en el FTM. Son dos cosas muy distintas, lo que es la autorización de comercialización por un lado de un medicamento y por otro lado lo que hay que priorizar en base a criterios técnicos de priorización. Finalmente señalan estos fallos que condenan al Ministerio que es manifiestamente ilegítima la conducta del Ministerio cuando no se justifica por qué tarda tanto tiempo en decidir si se prioriza o no se prioriza un medicamento. Y si bien se señala que el Poder Judicial no tiene por función decidir políticas públicas, sí en casos graves debe establecer o debe de alguna manera determinar la necesidad de pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública. Por eso, como decíamos al principio, algunas sentencias condenan temporalmente al Ministerio a suministrar el medicamento hasta que se determine su inclusión o su no inclusión. Para tratar de avanzar y poder trabajar luego en las preguntas de ustedes, que me parece que puede ser lo más interesante de este trabajo, señalar algunas conclusiones y algunas recomendaciones que se plantean en relación a todos estos problemas. La pregunta que nos podemos hacer como clave es ¿por qué en Uruguay es tan baja la litigiosidad en materia de medicamentos? Teniendo en cuenta que en países tan cercanos como puede ser el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Colombia y el caso de Costa Rica, tenemos miles y miles de reclamos. Bueno, quizás las respuestas sean multifactoriales. En primer lugar, creo porque tenemos una canasta de prestaciones muy razonable, una canasta de prestaciones muy completa comparada con otros países, es muy amplio el elenco de prestaciones que están priorizadas, porque tenemos además una forma de priorización bastante profesional, bastante adecuada, que sigue una serie de criterios técnicos que como siempre pueden ser más o menos discutidos desde el punto de vista técnico, pero que sí responden a lo que son las prácticas generalmente más habituales y más adecuadas. En segundo lugar, ¿por qué es tan baja la litigiosidad? Porque los requisitos para demandar por vía de amparo son muy limitados. Como decíamos al principio, para plantear una demanda de amparo tengo que demostrar que hay un derecho gravemente lesionado, un derecho constitucional gravemente lesionado, que no dispongo de otras vías para reclamar e incluso hay un requisito temporal de 30 días para presentar la demanda de amparo desde que se ha cometido el hecho o la omisión generador, que si bien la jurisprudencia buscaba algunas soluciones prácticas para tratar de extender este plazo en base a la teoría del hecho o del acto continuado, es obviamente una limitación. Tercer lugar y fundamental, porque los prestadores cumplen con las prestaciones priorizadas. Si uno analiza las realidades de otros países, muchos reclamos refieren a prestaciones que están priorizadas. En Uruguay, como decíamos, eso no ocurre. En Uruguay todo el debate y toda la discusión de los fallos se centra en las prestaciones que no están priorizadas, porque los prestadores cumplen habitualmente con las prestaciones priorizadas,
con controles además muy estrictos del regulador. La otra respuesta viene por el lado de la fundamentación de los fallos. Nuestros jueces han sido muy cuidadosos y muy responsables en la fundamentación de sus fallos, como creo que surge del resumen que hemos realizado anteriormente. Los fallos podrán ser criticados por unos o por otros, pero generalmente establecen una línea de razonamiento y de fundamentación y de cautela respecto de las decisiones que se toman. Y finalmente, podríamos indicar que el otro elemento es la jurisprudencia dividida. Como decíamos, en tanto estas cuestiones no llegan a la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto no pueden ser unificadas, siguen existiendo posiciones discrepantes a nivel de los jueces de primera instancia y también a nivel de los tribunales de apelaciones. Esta jurisprudencia dividida de alguna manera genera dudas al litigar, de alguna manera también genera una cierta interacción y diálogo entre los fallos de una y otra posición que hacen muchas veces rever o reanalizar las posiciones asumidas. Avanzamos y en todo este tema incide por supuesto la existencia de un sistema nacional de salud, un sistema nacional integrado de salud que responde a una tradición de Uruguay desde hace muchísimos y muchísimos años de tener un sistema de salud muy universalizado, que se ha potenciado a partir del año 2005-2006, pero que en realidad responde a una tradición de Uruguay de muchísimo tiempo que empieza a través de los grupos de inmigrantes que llegan al Uruguay y que establecen sus instituciones médicas de auxilio mutuo o auxilio recíproco. Ahora bien, hay otro elemento central que me parece que es muy innovador en Uruguay, y es que hace 2 años, a raíz de las preocupaciones que se empezaban a generar por el aumento de la litigación, Uruguay ha encarado un diálogo nacional en materia de salud. Un diálogo nacional que con el apoyo del Instituto del Banco Mundial están llevando a cabo el Poder Judicial, con apoyo específico de la Suprema Corte de Justicia y con el apoyo muy importante del Centro de Judiciales del Uruguay, a través de su directora, la doctora Nisa Salvo, y el equipo del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de las más altas jerarquías del Ministerio y con el equipo jurídico, y del Fondo Nacional de Recursos, que también da todo su apoyo y que suele hacer además las sedes donde se reúnen, nos reunimos a discutir en estas cuestiones del Diálogo Nacional de Salud con todo el equipo del Fondo Nacional de Recursos. Este diálogo nacional a su vez se nutre de un diálogo regional que también es impulsado por el Instituto del Banco Mundial, donde jueces, decisores en materia de política pública, equipos jurídicos se reúnen para discutir las realidades de otros países y compartir los dilemas que presenta la priorización en materia de medicamentos y la garantía de los derechos constitucionales en materia de salud. Este doble juego del diálogo nacional y del diálogo regional creo que ha sido muy innovador y que de alguna manera ha colocado a los diversos sujetos que participan de este diálogo en una posición de comprender el problema que tiene el otro y tratar de entender las complejidades jurídicas, económicas, sociales y de justicia social que están por detrás de este tema. Ahora bien, sin duda que sea baja la litigiosidad no implica que no esté en crecimiento. Como decíamos, en los últimos años se está presentando un aumento de litigiosidad en materia de amparos por medicamentos. Y además aparece allí en el horizonte el riesgo de lo que ha ocurrido en muchos otros países cercanos, que es la posibilidad de reclamos masivos de pacientes, de procesos colectivos en los cuales asociaciones de pacientes reclamen un determinado medicamento para un grupo de pacientes. Y este es un tema que aparece en el horizonte porque países cercanos y países vecinos de Uruguay están enfrentando esta cuestión como un problema de difícil resolución que afecta o que puede afectar la sustentabilidad de los sistemas de salud. Visto esto, entonces vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, que es esperable un cierto incremento paulatino de las demandas de medicamentos y otras prestaciones médicas no priorizadas. La experiencia de los últimos 2-3 años y la tendencia de los últimos años va hacia ese lado, un incremento de demandas,
Y es interesante que estamos hablando no solamente de medicamentos de alto costo, sino también de otras prestaciones médicas, como poníamos el ejemplo, lentillas, como podríamos el ejemplo, los stents, que son otro tipo de prestaciones que también se pueden empezar a generar. El otro tema interesante es el rol de los medios de comunicación en toda esta cuestión. Las condenas, los fallos condenatorios y la enorme difusión que los fallos condenatorios han tenido en los últimos 4 o 5 años son de alguna manera generadores de nuevos reclamos, porque el hecho del conocimiento masivo de ese resultado del pleito genera nuevos reclamos que obviamente pueden estar afectando a mediano y largo plazo la sustentabilidad del sistema. Y hay un efecto también que es muy delicado a tener en cuenta, que es el efecto repique de las condenas en situaciones iguales o similares. Esto es, fíjense la situación de injusticia que se plantea cuando un paciente reclama un medicamento de alto costo no priorizado y lo obtiene, porque lo obtiene para su caso particular, pero puede haber otra cantidad de pacientes en la misma situación que no han recibido un fallo condenatorio. Entonces esto genera un dilema para el prestador público, y es si cuando un determinado medicamento es condenado para una persona en concreto, toma la decisión o no de priorizar ese medicamento y servirlo para todos los demás. Por lo tanto, puede ocurrir que dependiendo de la decisión que tome el regulador, la condena individual a servir un medicamento tenga un efecto expansivo en otra cantidad de situaciones. Por lo tanto, no es tan sencillo razonar y decir, bueno, una sentencia de condena en un caso particular tiene un efecto económico muy bajo. Sí, en ese caso particular probablemente sea muy bajo, pero tiene este efecto repique por vía de evitar la desigualdad. Por otro lado, también es esperable que gradualmente se planteen reclamos, como decíamos, a nivel de otro tipo de prestaciones médicas o otro tipo de intervenciones médicas también, intervenciones quirúrgicas altamente sofisticadas que puedan empezar a llegar. Avanzamos. Aparece allí el incipiente desarrollo de los procesos colectivos y el riesgo de que grupos de pacientes reclamen, aumentando el impacto de los fallos en el sistema de salud. Podemos decir que si bien el número de fallos actualmente no está afectando en Uruguay la sustentabilidad del sistema, porque como decimos es un grupo de fallos bastante limitados, no hay duda que el incremento de esa judicialización podría impactar gravemente a mediano y largo plazo, como ocurre en otros países. O sea, si el número de fallos comienza a aumentar, si por otra parte hay que tomar decisiones vinculadas a evitar la injusticia por la obtención del medicamento en el caso concreto, esto podría generar sin duda afectar la sustentabilidad económica del sistema, más cuando los nuevos medicamentos que se vienen desarrollando cada vez tienen a más alto costo y mayores complejidades en su implementación. También hay que pensar qué incidencia tienen este tipo de fallos en otros derechos constitucionales. Por plantearlo con un ejemplo, acá estamos hablando del derecho constitucional a la salud, pero ¿qué repercusiones podrían tener estas posiciones, por ejemplo, en otros derechos como el derecho constitucional a la vivienda o en el derecho constitucional al trabajo? Porque si yo tengo derecho a reclamar ilimitadamente cualquier prestación en salud que se me indique, ¿qué podría pasar con un derecho constitucional tan regulado también o tan previsto en forma tan genérica como es el derecho a la vivienda? Esto escapa a la exposición de hoy, pero por lo menos abre una cantidad de preguntas al respecto. En este trabajo de investigación y de relevamiento realizábamos también pasamos a la siguiente lámina, algunas recomendaciones. Esas recomendaciones básicamente pasaban por profundizar los caminos de diálogo entre los actores del sistema e ir incluyendo distintos grupos de actores a este sistema. Este diálogo nacional, que en esta primera parte ha incluido a estos 3 grupos de actores, ya ha empezado a incorporar en algunos casos a la cátedra en la Facultad de Medicina, ha empezado a incorporar a personas que están trabajando como peritos, etcétera, porque es necesario escuchar todas las voces. Profundizar también el estudio de la problemática de priorización y judicialización. Para esto hay que mejorar los niveles de información y creo que tenemos que dar algunos pasos adicionales en materia de transparencia en la priorización. A mí me parece que tenemos un gran desafío por delante en América Latina, que es trabajar en la transparencia en todos los niveles. La transparencia en lo que tiene que ver a por qué un medicamento queda priorizado o queda excluido de la priorización, y por lo tanto fundamentar cuando se pida por qué no se prioriza una determinada prestación. Hay que trabajar también en exponer las distintas posiciones y evitar polarizaciones. Creo que acá
todos los sujetos involucrados tienen una parte de conocimiento muy profundo de algunos temas y falta conocimiento en otras áreas y es necesario articular. Creo que en esto el diálogo nacional en salud ha sido un importantísimo aporte a ese intercambio técnico. Hay que empezar a evaluar instrumentos técnicos independientes de apoyo al Poder Judicial. Realmente los jueces disponen de muy poca información para resolver los amparos. ¿Qué información adecuada tiene un juez acerca de la eficiencia de un determinado medicamento? ¿Es suficiente con que el médico tratante lo haya indicado o sería necesario contar con un informe pericial, objetivo, independiente, que también se pronuncie sobre esas cuestiones? Por lo tanto, aquí tenemos que empezar a pensar si realmente la estructura procesal del amparo es la adecuada, si realmente no deberíamos prever una instancia de prueba pericial independiente y profunda sobre un determinado medicamento. También es fundamental trabajar en poner de manifiesto los conflictos de intereses que están en juego. El conflicto de interés que puede existir en el médico, el conflicto de interés que puede existir en determinado caso en el juez, el conflicto de interés que puede existir por parte del perito. Uruguay es un país muy pequeño donde todos de alguna manera tenemos distintos ámbitos de relacionamiento profesional, técnico, académico, y obviamente esos conflictos de intereses no deben impedir el actuar, pero sí deben transparentar y poner en conocimiento ese tipo de conflictos. Bien, con esto terminamos esta parte expositiva. Yo les agradezco mucho y vamos a tratar ahora de ingresar a que ustedes interactúen a través de algunas preguntas que vamos a generar. Este sistema es muy sencillo. Nosotros vamos a colocar una pregunta y ustedes lo que van a hacer es ir marcando la respuesta que les parece adecuada. La primera pregunta establece si en su opinión el derecho constitucional a la salud comprende, en primer lugar, el derecho a recibir prestaciones médicas y medicamentos en forma ilimitada, primera opción. Segunda opción, el derecho a recibir prestaciones médicas y medicamentos priorizados adecuadamente. La tercera opción, el derecho a recibir prestaciones médicas y medicamentos que cada paciente puede pagar. La otra opción, el derecho a recibir las prestaciones médicas y medicamentos que el médico indique con independencia de su costo. Obviamente que hay respuestas que pueden, de alguna manera, poder querer elegir más de una, pero la idea es que elijan la que les parece como central o como fundamental en este punto. Bueno, aquí vemos que básicamente la gran mayoría se está inclinando porque el derecho constitucional a la salud implica el derecho a recibir prestaciones y medicamentos priorizados adecuadamente, seguido luego por un derecho más ilimitado o un derecho más vinculado a la capacidad económica de cada uno de los pacientes. Por lo tanto, tiene clara mayoría el criterio de medicamentos priorizados adecuadamente. O sea que el derecho a la constitucional de la salud no puede implicar, por lo tanto, el derecho a recibir ilimitadamente todos los medicamentos, sino los que están priorizados. Aunque hay también opiniones en el otro sentido, y algunos también le dan prioridad al rol del médico con independencia del costo, ¿verdad? Al médico tratante, que también puede estar allí. Bueno, ahí se están modificando un poco los porcentajes y está bajando. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la principal causa de litigación por medicamentos de alto costo? Obviamente que esta respuesta puede darse en relación a la experiencia de cada uno en su país. ¿Por qué entonces hay tanta litigación? Vamos a elegir la causa principal, porque seguramente esto sea multifactorial, pero vamos a elegir la principal. Primero, porque la canasta de medicamentos es demasiado restringida. Segundo, por la falta de transparencia en la priorización. Tercero, porque los jueces no comprenden la dimensión del problema. Cuarto, porque los abogados incitan a los pacientes a litigar. Quinto, porque la industria farmacéutica incita a litigar. O finalmente, por la falta de diálogo entre el Poder Judicial y el sistema de salud. Vamos a darles tiempo para que puedan ustedes responder. Bueno, aquí las opiniones parece que están bastante más divididas. Tenemos aproximadamente un tercio que se inclina porque es demasiado restringida la canasta de medicamentos. Luego hay un grupo importante que le da trascendencia a la industria farmacéutica incitando a los pacientes a litigar. Y también se le da relevancia a la falta de transparencia en la priorización y a la falta de diálogo. O sea, acá está bastante más dividido, muy interesante la división de las opiniones. Pero parece entonces que acá surgen temas importantes que son
la importancia de tener una canasta de medicamentos adecuada, la importancia de la transparencia, la falta de corrupción, de alguna manera la publicitación de los procedimientos a través de los cuales se prioriza, y también, por otro lado, una enorme preocupación surge de aquí por el rol de la industria farmacéutica incitando a los pacientes a litigar. Pasamos a la siguiente. ¿Santiago? ¿Sí, Roberto? Sí. Sería interesante pasar, como nos queda poco tiempo, pasar a las preguntas de los participantes en el webinar. Ya tenemos un par de preguntas. ¿Ok? ¿Si te parece? Perfecto. Adelante entonces con las preguntas. Voy a ver yo las que tengo aquí en el chat. Qué complicado rol tipo juez parte del médico, dice Jaime, y cómo controlarán la influencia de la industria farmacéutica en los médicos. Bueno, respecto de este punto, se está trabajando a través en el Diálogo Nacional de Salud y ya ha salido una iniciativa en el sentido de que al menos todos los sujetos tengan que poner de manifiesto la existencia de un conflicto de interés. Esto es que si el médico ha tenido alguna vinculación con un laboratorio, ha viajado financiado por un laboratorio o ha tenido de alguna manera apoyo de un laboratorio en alguna investigación, deberá al menos poner de relieve esa situación para que al menos sea considerado, si estamos en un proceso por el juez como un elemento importante que probablemente traiga como consecuencia solicitar una pericia complementaria. ¿Cómo controlar definitivamente la influencia de la industria farmacéutica? Esa es una tarea difícil. En Uruguay yo creo que no es un país dentro de los cuales la influencia de la industria en la litigación sea por lo menos muy determinante. Hay algunos técnicos que han dicho en algún caso de que puede haber influencia de la industria farmacéutica, pero por lo menos no se ha visto como una cuestión que esté incrementando en forma muy importante la litigación. Pero por supuesto que es una preocupación que surge en todos nuestros países. Hay otra pregunta que dice: ¿las agencias de evaluación de tecnología que se han venido creando en los países latinoamericanos podrían tener la función de apoyar la parte técnica en la decisión de los jueces? Sí, yo creo que sí. Acá el problema es las distintas realidades que tienen los países en sus estructuras procesales, los tiempos básicamente. En Uruguay el proceso de amparo es un proceso tan acelerado que prácticamente tendríamos que tener un sistema online donde en 24 o en 48 horas se pudiera tener una respuesta técnica. En Brasil hay experiencias interesantes en este tema que realmente estamos evaluando en Uruguay poder implementar algo similar. Se pregunta también si se ha medido el impacto económico en el sistema de salud de los fallos judiciales. No hay así una información oficial que yo conozca, pero sin duda que el impacto económico hasta ahora es muy bajo. Yo diría que es claramente inferior al 1%, y es sumamente bajo por ahora, pero surge, y por eso el diálogo como una búsqueda de alguna manera de respuestas a estas cuestiones, surge una preocupación por el incremento en los últimos años. Se pregunta si en Uruguay el derecho al diagnóstico es considerado un derecho fundamental, esto relacionado con medicamentos que se requerirían para ello. Sí, en Uruguay el derecho a la salud incluye también el derecho al diagnóstico y todo lo que tiene que ver con la medicina preventiva como derecho fundamental, y lógicamente también incluye a los medicamentos que puedan vincularse a esto. Se nos pregunta también si debería o sería posible transparentar la ayuda económica de la industria a los medicamentos e instituciones. Bueno, creo que esto queda parcialmente respondido con el tema de los eventuales conflictos de intereses. Sin duda que esto debe transparentarse mejor. Creo que ahora esta iniciativa que busca esta declaración de conflicto de intereses va a ayudar, por lo menos ser un primer paso en este trabajo. ¿Los órganos de asesoramiento de los jueces deberían estar regulados legal o reglamentariamente a fin de evitar también que pueda llegar a ser permeado por la industria o otros intereses? Pregunta Román. Sí, sin duda. Aquí el tema es que como nosotros estamos regidos en materia de procesal por un principio de legalidad, obviamente que si existiera un dictamen preceptivo
de un organismo, eso debiera estar regulado por ley, donde se deberían establecer claramente las competencias y declaraciones de conflictos de interés. Se nos pregunta también si se podría racionalizar el gasto a través de compras consolidadas de medicamentos y de genéricos. Sí, hay iniciativas en ese sentido a nivel público y privado de hacer grupos para comprar medicamentos y también para genéricos. Incluso nosotros tenemos una norma en Uruguay donde se establece que el médico debe en su receta disponer un medicamento genérico, salvo razones específicamente fundadas. Sin embargo, a pesar de que esa norma está vigente, sigue existiendo todavía en Uruguay una tendencia a establecer en la receta el nombre comercial del medicamento. Los diálogos nacionales y regionales, ¿qué forma toman? ¿Cómo pueden los académicos o pacientes, por ejemplo, formar parte de este diálogo? Bueno, hasta ahora el diálogo nacional y el diálogo regional ha tomado una forma que surge de la iniciativa del Instituto del Banco Mundial y de las iniciativas nacionales que han conformado con el apoyo jerárquico de más alto nivel una mesa de diálogo. No está esto regulado ni por ley ni por reglamentaciones, sino que hasta ahora ha sido una cuestión de hecho y que lo que se busca, bueno, es seguir avanzando en esto para ver si se lo puede de alguna manera institucionalizar en una forma más regulada. Creo que sin duda en una etapa de este diálogo deben incorporarse los pacientes a formar parte de este diálogo y ni que hablar los académicos. Los pasos deben irse dando lentamente porque lógicamente que es muy complejo el diálogo en estas áreas y por lo tanto la idea es que paso a paso se vayan incorporando los diversos sujetos. ¿Hay canasta básica en Uruguay y cómo regulan lo que está por fuera del plan de beneficios? Sí, Uruguay tiene una canasta básica priorizada de medicamentos, que es una canasta, como decía yo, bastante amplia, bastante amplia esa canasta básica, y lo que está por fuera o lo que no está priorizado se rige por el sistema de libre contratación. Se nos pregunta, más allá de la unificación de la falta de jurisprudencia, ¿podrían generarse códigos de buenas prácticas? Sí, bueno, lógicamente que podrían generarse códigos de buenas prácticas. Hay códigos de buenas prácticas a nivel de parte de la industria farmacéutica, hay códigos de buenas prácticas a nivel de algunas organizaciones del Estado. En materia judicial, el principio de legalidad determina que, lógicamente, para que fuera obligatorio, es necesario tener una regulación legal en lo que tiene que ver a los resultados de los fallos. El principio de independencia impone la adopción de decisiones absolutamente independientes de cada uno de los jueces. No sé cómo estamos en el tiempo, Roberto, o si seguimos con alguna pregunta más. Si podrías contestar una más, por favor. Bueno, ¿quieren hacerme a ustedes alguna pregunta que yo me haya salteado de repente que esté por ahí? Claudia Vargas hizo una pregunta anteriormente y la rehace una vez más. ¿Se ha revisado el perfil de innovación de los medicamentos solicitados y si significan un real avance terapéutico? Bueno, aquí hay que distinguir dos situaciones. A nivel, obviamente, de los fallos, por el escaso tiempo de que se dispone para tomar las resoluciones, es muy difícil realizar un análisis del perfil de innovación de los medicamentos. Básicamente ahí se responde a lo que puede ser una pericia muy breve o se atiende a la receta del médico tratante. Ahora, obviamente que a nivel de los organismos estatales y del Fondo Nacional de Recursos sí hay una permanente revisión de los medicamentos, incluso de los medicamentos priorizados, que en determinado momento un medicamento puede haber sido priorizado, pero posteriormente los resultados de ese medicamento llevan a quitarlo de la priorización y por lo tanto quitarlo de la canasta porque la relación costo, efectividad, beneficio no es una relación adecuada. O sea que hay una obligación de que por lo menos una vez al año se revisa esa canasta de medicamentos, por lo menos una vez al año. Eso no quita de que se pudiera hacer en otro momento o más frecuentemente, pero esa revisión se hace sí habitualmente. Bueno, gracias Santiago, gracias a todos. Creo que llegamos al momento que tenemos que cerrar las preguntas, desafortunadamente.
Me gustaría en primer lugar agradecer a todos la participación en el webinar y a Santiago por su presentación. Me gustaría también aprovechar la oportunidad para mencionar, como se hizo una pregunta, la cuestión del diálogo nacional y enfatizar la gran experiencia que hace Uruguay en su diálogo nacional, en el cual se han creado incluso una secretaría técnica para encaminar las cuestiones a ese diálogo y viene discutiendo temas muy importantes para minimizar la cuestión de la judicialización en salud en el caso de Uruguay. Dos mensajes de nosotros. En primer lugar, les gustaría invitar que participen en el próximo webinar, que va a ser el mes que viene, el 16 de abril. El tema va a ser el derecho a la salud y la judicialización de salud en Brasil. Lo va a presentar, va a ser una presentación en inglés por el profesor Octavio Luis Mota Ferraz. Entonces vamos a pasar de un caso donde hay pocos casos de litigio a un caso donde hay muchísimos casos de litigio, que es el caso de Brasil. Les pediría también que por favor si podrían tomar un minuto de su tiempo para contestar el cuestionario de evaluación de este webinar para que nosotros podamos mejorar los eventos futuros. Y eso no les tomaría más de un minuto y desde ya les agradecemos muchísimo por su participación y su evaluación. Muchísimas gracias en nombre del E-Institute for Development y el Instituto del Banco Mundial. Les agradecemos muchísimo su participación y nos vemos el mes que viene, el 16 de abril. Muchísimas gracias.